Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 8 de agosto de 2024 y esto es La Contracrónica. La vicepresidenta Kamala Harris y casi segura candidata demócrata a las elecciones de noviembre presentó este martes al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula para las elecciones. Lo hizo en un concurrido acto electoral en una universidad de Filadelfia, en el que se deshizo en elogios hacia Walz. Dijo de él que se trata de una persona sencilla que inspira a la gente a soñar en grande. Harris espera que Walz, un hombre blanco que se une a la primera fórmula presidencial encabezada por una mujer de color, que sea un socio confiable y seguro que contribuya para ganar para su causa a los votantes de la clase trabajadora en los disputadísimos estados del norte y del medio oeste. El tándem demócrata se presentó ante una multitud de unas 12.000 personas, algo buscado deliberadamente para dar más lustre a la presentación. El partido ha pasado un mes de julio realmente para olvidar y quieren transmitir en la recta final de la campaña que están unidos y con candidatos fuertes. La renuncia de Joe Biden y la incertidumbre de los días siguientes han hecho mucho daño a la candidatura demócrata, pero no quieren tirar la toalla ni darse por derrotados. Harris ha conseguido ya el apoyo de suficientes delegados para garantizarse la nominación en la convención de Chicago y solo faltaba escoger al compañero adecuado. Eso y transmitir entusiasmo en un momento en el que buena parte del electorado demócrata se encuentra alicaído y dando por segura la derrota. Harris es bien conocida, no en vano ha sido vicepresidenta durante todo el mandato de Biden, pero no se puede decir lo mismo de Tim Walz, que aunque sea gobernador de Minnesota desde hace 5 años, no goza de fama a escala nacional. El suyo es un perfil muy tradicional del Partido Demócrata en los estados de los Grandes Lagos. Tiene 60 años, son los mismos que Kamala Harris, pertenece a la clase media y fue profesor de Ciencias Sociales durante 20 años. Antes de eso fue trabajador industrial y sirvió en la Guardia Nacional. Actualmente se encuentra en su segundo mandato como gobernador y preside la Asociación de Gobernadores Demócratas, un tipo de consenso que a casi nadie le parece mal y, lo más importante, de orígenes humildes, lo que le permitirá compensar el efecto Vance del Partido Republicano. Empleando una metáfora deportiva en el mitin de Filadelfia, Harris comparó a Walz con el candidato republicano a la vicepresidencia, el senador J.D. Vance de Ohio, que fue elegido por el expresidente Donald Trump hace varias semanas. Los comparó de la siguiente manera, dijo textualmente: «Es como un enfrentamiento entre el equipo universitario y el equipo juvenil». Con esto pretende anular el impulso que Vance dio a la candidatura republicana nada más ser anunciado. Por de pronto Harris se ha recuperado en las encuestas, donde el Partido Demócrata tocó fondo a principios del mes, coincidiendo con el mes pasado con el desastroso debate de finales de junio y la espantada de Biden. Los sondeos ya dan en su mayoría la victoria a los demócratas, pero por un margen muy estrecho, de apenas un punto en el mejor de los casos, que por supuesto neutraliza el margen de error de estas mismas encuestas. Harris va a necesitar algo más que un buen compañero de fórmula. Necesita dinero, algo que ya está en camino. Según dijo el martes por la noche, su campaña había recaudado $20 millones en solo unas horas después de anunciar la incorporación de Walz. Aparte de eso, le hará falta suerte, que no surja ningún escándalo y que soporte la presión de medirse a Trump, alguien muy experimentado en la brega electoral y dotado de infinidad de recursos dialécticos. En resumidas cuentas, que hay partido, cosa que no sucedía hace un par de semanas. La carrera no ha hecho más que empezar y ambos corredores están muy igualados en los sondeos. Kamala Harris está de enhorabuena por partida doble. La primera porque ha conseguido el apoyo de los casi 2.000 delegados necesarios para salir nominada en la convención de Chicago, que se celebrará dentro de 10 días. Estamos a 8, dentro de 11 exactamente. Empieza el 19 de agosto. Esa es la primera razón para estar de enhorabuena. La segunda porque ya tiene compañero de fórmula. Os lo he anticipado en la introducción del programa. El afortunado, o quizá el desafortunado en el caso de que pierda las elecciones, se llama Tim Walz y es el gobernador del estado de Minnesota desde hace 5 años y medio, desde enero de 2019 exactamente. Walz en su estado, en Minnesota, es
como no podía ser de otro modo, muy conocido. También algo en estados vecinos como Wisconsin o Iowa o Illinois o Michigan, estos estados de los Grandes Lagos, pero no mucho más allá. Minnesota tiene 5,5 millones de habitantes aproximadamente. Lo he ido a mirar por curiosidad, es el 22º estado más poblado de Estados Unidos, es decir, está en la mitad de la tabla y tampoco es que llame la atención de nadie. A ver, en Estados Unidos hay 50 estados y conocer a todos los gobernadores no es habitual. Ni siquiera los periodistas dedicados a la información política se conocen a los 50. A ver, quitando el gobernador de Nueva York, el de Texas, el de California, Florida y alguno más que sale mucho por la tele, casi nadie sabe el nombre del gobernador de Kansas o el gobernador de Carolina del Norte o el gobernador de Massachusetts, qué sé yo, no digamos ya el de Oklahoma, Idaho o cualquiera de las dos Dakotas. Aunque un poco más abajo, en Nebraska, está justo debajo de las Dakotas, sí que deben de saber quién es Tim Walz, porque Walz nació allí, nació en un pueblo de Nebraska, se crió y estudió en Nebraska hasta que en 1996, cuando tenía ya 32 años, se mudó a Minnesota. En ese estado le contrataron como profesor de ciencias sociales y 10 años más tarde, en 2006, se presentó como representante a las elecciones para el Congreso, para la Cámara de Representantes, y consiguió ganar en un distrito electoral en el sur del estado, un distrito electoral que tradicionalmente había sido republicano. 12 años después fue renovando en cada elección esa plaza, ese escaño en la Cámara de Representantes, y 10 años más tarde pues decidió que quizá llegó el momento para él, en el año 2016, de dar el salto a la política estatal, es decir, o de dar el salto hacia atrás en este caso, porque él había estado representando a su estado en Washington o a su distrito electoral, pero de volver a su estado para convertirse en gobernador. Así que en el año 2018 se presentó a las elecciones y consiguió el puesto de gobernador del estado, vamos. Fue reelegido posteriormente en el año 2022 y además su partido, siendo él ya gobernador, ganó la Cámara de Representantes y el Senado estatales. Los estados en Estados Unidos, aparte de un gobernador, son una especie de copia a escala de lo que es Washington. Cualquier capital de un estado en Estados Unidos tiene su gobernador, que sería el presidente, y luego su Cámara de Representantes, su Cámara Baja y su Cámara Alta, su Senado estatal. Bien, esto a los demócratas de Minnesota, les minnesotenses, no sé cómo será el gentilicio en español, les dio un triplete, es decir, gobernador, Cámara y Senado estatal. En buena parte, el historial electoral de Walz explica por qué Kamala Harris, ahora ya única candidata demócrata a la presidencia, no hay ninguna más, no está nominada oficialmente, no lo estará hasta dentro de 11 días, pero vamos, no hay nadie más que se vaya a presentar. No sé si recordáis, hace cosa un par de semanas que hablábamos aquí en la Contracrónica de que podría surgir un tapado o una tapada en el último momento y que se terminase llevando la nominación. Era poco probable, habida cuenta del poco tiempo que tenían, bueno, poquísimo, nada, de cara a la convención, vamos, que hubiera sido algo parecido a un suicidio, y efectivamente, los demócratas no se han querido suicidar, así que han apostado por lo seguro y se han ido con Kamala Harris. Les guste más o les guste menos, el hecho es que han apostado por lo conocido. Y lo conocido, lo que tenían en la mano, era Kamala Harris. Luego ella también, como os conté en su momento, de esto hace 15 días, vamos, no hace mucho tiempo, pues heredó todo de Biden. Heredó su campaña, su presupuesto, sus donantes, etcétera, etcétera. Así que todo indicaba que la candidata demócrata iba a ser Kamala Harris. A ver, puede pasar algo en 10 días, pero es no imposible, porque imposible no hay nada, y menos en política, pero altamente improbable. Lo más seguro es que sea nominada, y además que sea nominada con toda la multitud, buena parte o casi todos los delegados del Partido Demócrata en la convención aclamándola como la próxima presidenta de Estados Unidos. Bien, pues ya como única candidata eligió el otro día, el martes, a Walz como compañera de fórmula, es decir, como ticket. Pero había otros gobernadores con buen historial electoral, como por ejemplo, y se ha hablado mucho de él, Ben Shapiro de Pensilvania. Pero Shapiro no es tan bien recibido por el ala más izquierdista del partido, que ve en él a un tipo quizá demasiado moderado para los gustos de los demócratas actuales, y sobre todo un judío que se ha posicionado abiertamente además a favor de Israel en la guerra de Gaza. Shapiro además representa un estado clave.
Y esto sí que es importante. Es gobernador de Pensilvania, un estado, un swing state, el swing state por antonomasia, el que puede decidir que termine siendo presidente uno o la otra. Pensilvania es el estado que está en el alero, al menos en las dos últimas elecciones, cosa que no sucede con Minnesota. Minnesota es un estado ferozmente demócrata. Bueno, por pura curiosidad me he ido a mirar la última vez que ganó un candidato republicano en las elecciones presidenciales en Minnesota, y me he tenido que ir pues, antes de que yo naciese, al año 1972, con Richard Nixon, y es la última vez que ganó ahí un candidato republicano. Es decir, ni Reagan, en las dos ocasiones que se presentó, tampoco George Bush, y por supuesto Trump no lo ha conseguido ganar en Minnesota. 2016, también lo he ido a mirar, Hillary Clinton le sacó 2 puntos a Trump, en Minnesota estoy hablando, y en 2020, hace 4 años, pues le sacó 7 puntos a Trump. Sí, vamos, que incluso la distancia se hizo mayor, se ensanchó. Vamos, que Minnesota no es precisamente un estado que esté en juego. Bien, allí ganará, seguro, 100%, el candidato demócrata que se presente, sea Kamala Harris, sea Joe Biden o sea quien sea. Si estuviera en juego, si Minnesota estuviera en juego, Harris tendría un problema, y un problema muy serio. Así que el atractivo de Walz no es tanto el lugar de donde viene, porque no viene de un estado complicado. Tampoco se puede decir que Minnesota sea un estado del medio oeste, no lo es en absoluto. Es un estado de los Grandes Lagos y de una de las esquinas de los Grandes Lagos, no es Indiana o Michigan, que están más centrados. Y tampoco es un tipo que podamos decir que tenga un conocimiento nacional, como puede ser Gavin Newsom, el californiano, o una clientela política muy numerosa, ni mucho menos. Sí que el atractivo de Walz parece ser que es un tipo con indudable don de la oportunidad, podríamos llamarlo así. En las últimas semanas se ha convertido en uno de los principales portavoces de Harris en televisión. Es gobernador de un estado y, por lo tanto, en esta última crisis demócrata no le han faltado micrófonos y cámaras nacionales para expresar su opinión. Fue un tipo que desde el principio apostó por ella. Esa es la verdad. Esto seguramente Kamala Harris lo ha valorado. Luego, la crítica que le hizo a los republicanos, más concretamente a Vance y a Trump, cuando anunciaron en aquel acto electoral, que estaban ya convencidos de que las elecciones las tenían ganadas, dijo que estos tipos son simplemente raros. Raros lo he traducido de aquella manera. La palabra que utilizó en inglés es wired, que se podría traducir como raro, si queremos ponerlo en diminutivo, rarito. Ya sabéis, con todo el componente que tiene en castellano el rarito, cuando decimos que alguien es rarito. Bien, pues esto de weird, esto de raros o de raritos, se ha convertido hoy en la principal línea de ataque de los demócratas hacia la campaña de Trump. Luego, la historia personal de Walz también contrasta con la propia Harris, que a pesar de que algunos están diciendo que es una candidata de color, bueno, la historia de Harris es una historia de éxito personal, tiene una sofisticación californiana de la que carece por completo Tim Walz. Ascendió además de manera muy rápida en la política. Walz no tiene nada de eso. Nació en una zona rural de Nebraska, como os he dicho antes, en el año 64, 6 meses antes que Harris, y asistió a una escuela de pueblo. Trabajó luego 20 años como profesor en un instituto, profesor de ciencias sociales, una persona perfectamente anónima, sirvió en la Guardia Nacional durante 24 años como voluntario y nada más, poco más se sabe, hasta que el año 2006 decidió presentarse a las elecciones para la Cámara de Representantes. Se sabe que le gusta mucho cazar y en su momento se declaró firme partidario del derecho a portar armas. Hoy ya no lo es tanto y pide restricciones. De hecho, ha aprobado en su estado algunas restricciones. Pero lo que aporta Walz y no aporta Shapiro es un historial, al menos un historial reciente, indudablemente de izquierdas, al menos como gobernador. Como representante, cuando era representante en Washington, se le consideraba incluso del ala derecha del Partido Demócrata. Desde que su partido hizo triplete en el estado, en Minnesota, os lo acabo de contar, que consiguieron no solo el cargo de gobernador, sino también el control de la Cámara de Representantes y del Senado, han desplegado un montón de políticas que en Estados Unidos se consideran de izquierdas.
que han incrementado el gasto en la educación pública, han creado un programa de comidas escolares gratuitas, han legalizado la marihuana, han endurecido los controles de antecedentes para los que intenten comprar un arma, han reforzado el derecho al aborto. Cuando algún periodista le pregunta por eso, él dice sentirse orgulloso de haberlo sacado adelante. Es decir, que no se escuda diciendo que tuvo que negociarlo, no, en absoluto, que él de hecho capitaneó todas esas reformas o todas esas leyes. Vamos, no es casual que a la izquierda del partido esté encantada con él, o que sindicatos poderosos, como el de los profesores, no hagan más que deshacerse en elogios con Waltz. En materia de política exterior, que sería un departamento, un área fundamental para un posible vicepresidente, ya hemos comentado aquí a la que se dedica el vicepresidente, en esencia a esperar por si se muere o queda incapacitado el presidente y tiene que sustituirle, pero entre tanto se entretiene con otras cosas, entre ellas representar al presidente en el extranjero. El vicepresidente hace muchísimos viajes al extranjero a ver a otros altos mandatarios por órdenes del presidente, es su representante, en una palabra, especialmente si los países a los que visita no son especialmente importantes, no justifican una visita del presidente, pues el que va es el vicepresidente. De hecho, Kamala Harris ha recorrido el mundo de punta a punta a lo largo de los últimos 4 años, representando a Biden. Así que es importante que tengan es importante tener en cuenta y conocer qué es lo que piensa de los grandes asuntos de política internacional. A ver, en este tema, por lo que se sabe, es un demócrata sin aditivos. Es partidario de que Estados Unidos apoye los derechos humanos por el mundo y que se involucre en ello. Es muy crítico con Vladimir Putin. Cuando hace un par de años se produjo la invasión de Ucrania, llegó a promulgar una ley en Minnesota para impedir las inversiones de su estado en Rusia. Con Israel eso sí no ha sido tan duro. Y procura, de hecho, a pesar de que se lo pedían en los últimos meses, hacer lo mismo. Procura evitar el tema cuando las bases más pro-palestinas del partido le piden que se posicione. Pero claro, aquí tendríamos un problema, y es que hasta ahora ha sido gobernador de un estado, y un estado no especialmente importante, como es Minnesota. El gobernador de un estado no tiene un papel internacional relevante. De hecho, no tienen ningún papel internacional los gobernadores de los estados. Una de las competencias exclusivas de la Unión es esa, es la representación exterior. No existe nada parecido a una embajada de Minnesota por el mundo, ni existe ni existirá. Así que los gobernadores hacen esencialmente política doméstica. Y esa es la verdad, así que no sabemos muy bien por dónde irá en unas cosas o en otras. En el fondo da un poco igual porque tendrá que suscribir la política exterior que quiera adoptar Kamala Harris si es que llega presidenta. Lo que opine sobre Rusia, sobre Israel o sobre la OTAN da un poco igual, en una palabra. A Waltz le tocó ser gobernador de Minnesota y, bueno, hasta ahora que lo sigue siendo, y no tenía responsabilidades internacionales. Más allá, pues, de la frontera con Canadá, que como bien sabéis es muy permeable, y más en esa zona, que no es tampoco de excesivo tráfico, está ya muy al norte. Pero también le tocó ser gobernador de Minnesota cuando estallaron los disturbios tras el asesinato de George Floyd, hace ya 4 años de esto. Del asesinato de George Floyd a manos de la policía fue una noticia de alcance nacional y tuvo lugar en Minneapolis. Es decir, el término no lleva lugar a equívocos. Minneapolis efectivamente está en Minnesota. Minneapolis es la ciudad de Minnesota. Bueno, del alcance nacional, esto fue de alcance mundial, diría yo, porque hubo manifestaciones en todo el mundo. Yo vi con mis propios ojos, en el verano de 2020, una manifestación por lo de George Floyd en el mismo centro de Madrid. Y ahí sí que tuvo que tomar decisiones que sí tuvieron repercusión en todo el país. En aquellos días de finales de la primavera de 2020, cuando estábamos saliendo de aquellos encierros, aquellos confinamientos de la pandemia, esperé un día entero para responder a la reclamación del alcalde de la ciudad de Minneapolis, un tipo llamado Jacob Frey, que es demócrata como él, para que enviase cuanto antes a la Guardia Nacional porque la situación se había salido de madre. Había saqueos y disturbios generalizados por toda la ciudad. Mientras dudaba, una turba incendió la comisaría de policía.
Waltz se defendió diciendo que la Guardia Nacional no puede ser desplegada tan rápidamente como a él le hubiera gustado. Pero, por supuesto, los republicanos no dudaron un instante en atribuirle el desbarajuste que hubo en Minneapolis aquellos días. Una crítica más reciente hacia su gestión como gobernador de Minnesota se deriva de un fraude importante perpetrado contra el Departamento de Educación del Estado durante los primeros meses de la pandemia. Al parecer desapareció un dinero destinado a dar de comer a los niños que recibían clases desde casa. Un auditor independiente ha criticado ha hecho un informe muy duro con la administración de Waltz le acusan de negar, de tratar con desdén a los investigadores y de estar dando excusas continuamente ante las acusaciones de malversación de fondos. El asunto no se ha judicializado, pero podría hacerse. También hay algunas preocupaciones discretas, digamos, sobre su vida personal. Waltz es abstemio, al parecer no bebe nada, pero no siempre fue así. En el año 1995, cuando todavía era profesor, fue detenido y acusado de conducir borracho, aunque al final la cosa se quedó en nada. Simplemente le condenaron por conducir de forma temeraria. Claro, de esto hace pues ya 30 años, ¿no? Ha pasado mucho tiempo y este tipo de cosas, como que a uno le paren por conducir ebrio, en los Estados Unidos de hace 25 años tenían importancia, inhabilitaban políticamente a alguien. Hoy, la verdad, después de todo lo que hemos podido ver, pues ya que alguien tenga una detención hace 30 años porque la policía le paró conduciendo con unas copas de más, pues no creo que a nadie le importe, porque, en fin, ahí tenemos al candidato republicano Donald Trump, que acaba de ser condenado en firme por la historia de Stormy Daniels y que tiene otros 3 juicios por delante de temas más graves que conducir con bebido. Así que este tipo de cosas que todavía hoy la prensa sigue insistiendo en ellas, no sé hasta qué punto tienen ya importancia en la política estadounidense. Hace unos años tenían mucha, como un candidato que tuviese un amante, por ejemplo, pues era automáticamente quedaba fuera de cualquier carrera, su carrera política estaba muerta. Esto no es algo opinable, es que se sucedía así, ha sucedido en muchas ocasiones. En la misma campaña, de pronto aparecían unas fotos comprometedoras del candidato con una chica jovencita un año antes. Y eso era ya para que ese candidato estaba muerto y enterrado. No, pues muerto y enterrado políticamente, ya no se volvía a saber de él. Pero bueno, ahora que es el candidato de Harris, hasta ahora era un simple gobernador, todo esto se lo recordarán a todas horas. Hace apenas un mes era conocido en Minnesota y un poquito en los estados limítrofes, pero ya se ha convertido en alguien del que se puede hablar no solo en Minnesota, sino en el resto del mundo. Ahora ya es una figura destacada de la izquierda del Partido Demócrata. Es en la mente de muchos la prueba de que los demócratas pueden ganar sin tener que comprometer sus valores fundamentales. En realidad, la historia electoral de este hombre y la historia electoral en general, lo que nos dice es que la figura del vicepresidente es muy secundaria. Esa es la realidad. Está ahí para lo que está ahí. Para que si el candidato que gana no puede continuar gobernando o se muere o le matan, pues tenga un sustituto y para poco más. A ver, no hay que subestimar la elección de la persona, especialmente en la campaña electoral, ya que el vicepresidente adecuado puede arrastrar voto de ciertos estados o de ciertas capas sociales. Recordad lo que os contaba de Lyndon Johnson en las elecciones de 1960, os lo contaba en la contrahistoria de la semana pasada. Kennedy no le escogió porque le cayese bien, de hecho su relación con él era fría y distante, sino porque era tejano y estaba bien conectado en Washington y sabía que solo podía ganar si conseguía más votos sureños, cosa que no tenía garantizada. En el caso de Kamala Harris, la clave está en que se trata de la primera decisión importante que toma, y eso nos permite sacar algunas conclusiones. La primera de ellas es que, en líneas generales, ha emulado a los republicanos. Hace un par de semanas, Donald Trump hizo un favor a los demócratas al elegir a un compañero de fórmula, J.D. Vance, que reforzó su base electoral. Una base electoral ya conquistada, en lugar de acercarse a los votantes indecisos. J.D. Vance estaba pensado para los que ya estaban convencidos, para el votante republicano. Es un gran candidato para el votante republicano, no para el que duda.
Kamala Harris ahora lo que ha hecho es devolverle el favor, eligiendo a Tim Walz, que es, digamos, uno de los favoritos del ala izquierda del partido. Es un candidato, como le sucede a Vance, para los ya convencidos, no para convencer a indecisos. Lo que de verdad temían los republicanos era que se decantase por el gobernador de Pensilvania, por Josh Shapiro, que ese estado es el suyo importantísimo para ganar el colegio electoral, que es donde al final se ganan las elecciones de Estados Unidos, porque es el colegio electoral quien elige al presidente. Pero Shapiro, que como os decía antes es judío, ha sido el blanco de una campaña inmisericordia, dura, desagradable, a lo largo de los últimos meses, protagonizada por el ala izquierda del Partido Demócrata, desde finales del año pasado. Es demasiado pro-Israel y había molestado a los sindicatos, especialmente a los de profesores, al mostrar su apoyo al cheque escolar. Harris parece haber cedido a esa presión. No sabemos por qué, tal vez por temor a las protestas en la Convención Demócrata de Chicago este mes. Las credenciales izquierdistas de Walz agradarán seguramente al senador Bernie Sanders, también a los sindicatos de profesores, pero su historial de gobierno será pasto de las críticas de los republicanos, ya que, como hemos visto, como gobernador ha legislado claramente desde la izquierda, o al menos desde lo que se considera izquierda en Estados Unidos. Bueno, no hay más que echar un vistazo a cómo le ha recibido la prensa cercana al Partido Republicano y cómo le ha recibido la propia campaña de Trump. Le acusan de ser, en esencia, una copia de Gavin Newsom, el gobernador de California, pero eso sí, una copia de Gavin Newsom con gorra de béisbol. Le están echando en cara que Minnesota sea uno de los estados con impuestos más altos, que esté ofreciendo atención médica gratuita a inmigrantes ilegales, que haya obligado a los servicios públicos a consumir como mínimo un 80% de energía proveniente de fuentes renovables, que esté subsidiando los vehículos eléctricos, financiando con fondos públicos infraestructuras de carga, que haya aprobado una de las leyes sobre aborto más permisivas del país, o que haya declarado a Minnesota como refugio trans, prohibiendo las terapias de conversión. Decía que eso es lo que se considera izquierda en Estados Unidos, porque en Europa alguien como Tim Walz se encuadraría dentro de un partido de centro-derecha. Pero bueno, ya sabéis que el eje del debate en Estados Unidos está mucho más corrido a la derecha que en buena parte de Europa. Algo similar le sucede a Kamala Harris, a quien los republicanos allí sitúan en la izquierda del Partido Demócrata, pero que en Europa gusta a muchos políticos de centro y de derecha. Ahí tenemos el caso de Cuca Gamarra en España. Hace unos días concedió una entrevista al diario El Mundo y se alegraba genuinamente por la elección de Harris como candidata. Pero el hecho es que, al margen de todo lo que le están echando encima, lo cierto es que a pesar de sus 4 años como vicepresidenta, Harris es una gran desconocida para la mayor parte de votantes. Conocen su nombre porque es la vicepresidenta y poco más. Los demócratas la verdad es que quieren que siga siendo así, con la esperanza de que pueda evitar el mayor número de entrevistas con los medios. La campaña para ella va a ser cortísima, de apenas 100 días, por lo que tratará de zafarse de dar declaraciones comprometidas que empujen voto hacia Trump. Pero su elección de compañero de fórmula es su primera decisión de nivel presidencial, podríamos decir, y confirma las opiniones que la propia Harris expresó pues allá por 2019, cuando se presentó a las primarias, como cuando se postuló por primera vez a la Casa Blanca como una demócrata del ala izquierda. La elección de Walz lo que sugiere es que la verdadera Kamala Harris es la que se definía como tal hace solo 5 años. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Roberto, que sigue con el tema este del que hablábamos ayer, que nos trajo Miguel, sobre los problemas de la policía en el Reino Unido. Quería hacer un comentario acerca de los problemas que tiene el Reino Unido ahora mismo con las protestas y con los ataques con cuchillo. Y es que yo he vivido allí durante 4 años y te puedo contar que, sobre todo por la parte norte y en la parte de Londres, pero Inglaterra es un país muy, muy, muy inseguro. Tienen una falta brutal, con unos recortes brutales en cuanto al personal de policía. Se estima que según unas encuestas, un 8% de los policías tienen un segundo trabajo porque no les llega con un solo trabajo de policía para pagarse sus gastos personales. Otra estadística que salió hace poco dice que en los últimos 3 años, en todo lo que es la zona metropolitana de Londres, no se ha resuelto ni un solo crimen menor. Y esto incluye los robos
los robos en vehículos y los robos en domicilios. Es frecuente cuando vas a Reino Unido ver que los policías que tienen una sirena muy ruidosa como para llamar la atención y hacer escándalo, como que hay mucha policía, pero que luego los ves y hacen patrullas de un solo policía. Y claro, siendo un solo policía, que además en la mayoría de los casos está desarmado, salvo en ciudades como Liverpool o algunas partes de Londres, no se va a enfrentar a un grupo de criminales que pueden ser peligrosos y que a lo mejor ellos sí van armados y que de hecho suelen andar armados con navajas o con armas blancas. En algunos casos también con ácido, que lo lanzan a la cara y cometen un montón de crímenes así. La gente en general se ha cansado de ver cómo la policía no actúa y cómo prácticamente se limitan únicamente a tomar estadísticas acerca de dónde se han reportado los crímenes, pero luego no actúan sobre ellos. Yo he visto con mis propios ojos cómo un grupo de chavales, bien británicos, por cierto, hacían con motos robadas, sin matrículas y con pasamontañas, hacían caballitos delante de la policía en una de las principales arterias que transcurren hacia el centro de Liverpool. Y no pueden hacer nada porque además tienen un montón de leyes que les impiden actuar, ya que si alguno de estos menores resulta herido a consecuencia de que el policía tira la motocicleta y se cae al suelo, el policía se mete en un problema. Aparte de todo esto, hay otra cosa también que también influye, y es que los laboristas tienen una historia detrás, tienen antecedentes, sobre todo por las zonas nortes de lo que viene siendo Inglaterra, de querer tapar ciertos crímenes cuando los cometen ciertas minorías, entiéndase, porque es un partido que además está muy apoyado por el voto de los musulmanes. No es casualidad que una de las principales protestas se haya llevado a cabo en Rotherham, donde hay muchos reportes que dicen que durante más de 3 décadas, más de 1.000 menores, que se dice pronto, y posiblemente más de 2.000, habían sido agredidas sexualmente y prostituidas por bandas criminales y que, como eran el territorio laborista, no se quiso decir quiénes habían sido y se habían encubierto hasta cierto punto estos casos porque era un tema políticamente sensible. Eso, junto a los muchos ataques con navaja que ha tenido terroristas que ha tenido el país en los últimos años, explican por qué cuando el gobierno no ha querido decir quiénes eran los que habían cometido este crimen de las niñas, mucha gente se fiase de noticias falsas que podían cuadrar con la realidad. Y de hecho, esto explica por qué en muchas zonas donde se han producido las protestas, de hecho son bastiones laboristas. Y es decir, que Keir Starmer apenas un mes dentro de su cancillería como primer ministro, ya está teniendo problemas fuertes de liderazgo. La policía británica lleva muchos años en crisis y además enlazando varias crisis presupuestaria, crisis de credibilidad, de confianza, etc. La primera, la presupuestaria, empezó con los recortes hace 15 años, coincidiendo con la crisis económica. El Estado tenía déficit y para acabar con él decidieron recortar gasto público. Los distintos cuerpos de policía fueron los primeros afectados, ya que políticamente es menos problemático quitar dinero a la policía que a la educación o a la sanidad. Los policías se pueden manifestar, pero al tratarse de un cuerpo jerárquico y disciplinado lo hacen mucho menos que otros colectivos. Bueno, en el Reino Unido no pueden ni siquiera manifestarse, ni sindicarse, ni hacer huelga. No lo pueden hacer desde una huelga salvaje que hizo la Policía Metropolitana de Londres hace 100 años y negociaron con el gobierno, y una de las cosas a las que renunciaron a cambio de un aumento de sueldo fue a su derecho a sindicarse y a hacer huelga. Luego, en el Reino Unido los policías no son funcionarios vitalicios. Se les contrata después de un proceso de selección y si dejan de ser necesarios se les puede despedir, cosa que se hace cuando hay crisis. Los recortes a la policía, estos que empezaron a hacerse en 2010-2011, se revirtieron en 2019, cuando Boris Johnson ganó las elecciones. Pero el problema ya estaba ahí. Y los conservadores, que se hacen ver como los garantes de la ley y el orden, anunciaron un programa para fortalecer a la policía, restaurando el número de agentes que tenía el cuerpo de policía, todos los cuerpos de policía en el Reino Unido al empezar la crisis en 2010.
Lo consiguieron sin demasiados problemas. Pero ahora lo que tienen es que una parte considerable de los recién contratados se marcha por su propio pie. Ya porque consideran que el salario no es suficiente, ya porque están estresados, ya porque no dan abasto o ya porque no se sienten respetados por la población. Luego sumémosle a esto varios escándalos protagonizados por agentes de policía corruptos o que se han extralimitado en sus funciones, o que no han llegado, o que ha habido casos, de hecho, de algún asesinato de algún policía, algún asesinato fuera del off-duty, es decir, fuera de sus obligaciones. Algún caso, evidentemente eso, aunque se le echen al cuerpo como tal, el único culpable es ese policía en concreto y nada más. Pero en fin, lo que tienes es un colectivo desmotivado que siente que nadie valora su trabajo y que siempre se ven en el ojo del huracán, ya sea por exceso o por defecto. Porque en esto de que hay el famoso two-tier policing, es decir, la policía de dos niveles, esto hay dos versiones. Unos dicen que se ceban con las minorías y que detienen a más negros o indios que a blancos, y los otros, y te vienen con datos, y los otros que sucede exactamente lo contrario, que con los blancos son más duros y que a los inmigrantes les dejan hacer por miedo a que les llamen racistas, y de nuevo te vienen con datos. Cualquier agente de policía es objeto de que le llamen una cosa o la otra, y de que le increpen por ello cuando tan solo es un tipo que cobra poco y que tiene que hacer horas extra para llegar a fin de mes. Luego, para colmo de males, en el Reino Unido ni siquiera van armados, por lo que muchos problemas no los pueden enfrentar directamente y los rehuyen. Es decir, todos los problemas derivados de las bandas juveniles, formadas tanto por inmigrantes como por nativos o por una mezcla de ambas cosas. El crimen une bastante, todo hay que decirlo, o bandas de narcotraficantes, o últimamente estas turbas que organizan disturbios de uno u otro signo. Entre medias de todo esto está el agente de policía que vive en un país en el que la empresa privada ofrece mejores salarios y menos sacrificios. El trabajo de policía es, y esto no debemos olvidarlo, es un trabajo vocacional. Policía se tiene que querer ser, no es un trabajo cualquiera. Un policía debe de estar orgulloso de pertenecer al cuerpo, aunque eso le ocasione turnos de trabajo imposibles, el riesgo de que le agredan o directamente de que le maten, y salarios que siempre serán más bajos que otros empleos que no exigen, o empleos incluso estatales, que no exigen una dedicación personal tan profunda. En un país como el Reino Unido, en el que sobra el empleo, en el que lo que falta es personal en todas partes, pues es normal que muchos se sientan defraudados. Bueno, el resultado de todo esto es lo que tenemos hoy. Los delitos menores ni se investigan porque no hay personal para hacerlo. Bueno, en Cambridge se quejan de que si te roban la bicicleta ni te molestes en denunciarlo, porque van a pasar de ti, aunque la bicicleta te haya costado 8.000 libras. Vamos, que les falta decirte que te compres un buen candado. Lo mismo sucede con los problemas vecinales, como este que me acabas de contar o como el que nos contaba Miguel ayer, que son más acusados en las zonas con bajos recursos. Otro problema que tienen es que al tratarse de una plantilla tan nueva, y es bastante nueva en tanto que fueron los conservadores los que metieron, pues creo que fueron 20.000 agentes, de golpe o prácticamente de golpe. Y que más una plantilla que rota mucho, pues no hay verdaderos especialistas o quedan muy pocos. Se quejan los policías, de los policías británicos, de que no hay suficientes inspectores, pero es que un inspector no se forma en 6 meses. Requiere años de formación y de experiencia para que haga bien su trabajo. Bueno, lo mismo sucede con los antidisturbios que hablábamos el otro día. Bueno, lo que vimos en Rotherham o en otras partes de Inglaterra parecía sacado de un sketch de Benny Hill. A simples policías de barrio, agentes de barrio, les dieron un escudo y un casco y les pusieron a contener manifestantes violentos que les tiraban ladrillos. Los agentes no sabían lo que tenían que hacer, no estaban adecuadamente protegidos, se tropezaban, cuando los manifestantes avanzaban no sabían cómo establecer un cordón. Vamos, un completo desastre que hemos visto todos por televisión. Mira, yo por mi trabajo he cubierto muchas manifestaciones a lo largo de mi vida profesional. Algunas han derivado violentas, claro. Y bueno, puedo comparar en una palabra. Y he visto cómo trabajan los antidisturbios en España. Son gente muy profesional que actúa como un pequeño ejército, bien coordinado, con sus agentes formados específicamente en eso y bien pertrechados de material. Van con buenas corazas para evitar que si les tiran un ladrillo les desgracien. Como debe de ser, vamos. Te lo digo ya, con una unidad antidisturbios de españoles, aquella librería de Liverpool nunca hubiera sido incendiada. No sé si has visto las imágenes. En España, de hecho, muy rara vez se producen saqueos en los disturbios callejeros. Y eso se debe a que la policía tiene
por regla general, control de la situación. Está bien informada, sabe quiénes son los manifestantes más problemáticos y dónde se encuentran. Que una manifestación se desmadre hasta ese punto en España, a ver, no es imposible, pero es difícil. Respecto a si Inglaterra es seguro o inseguro, pues a ver, como decía ayer, es un país en el que no hay rejas en los bajos y en el que, quitando ciertas zonas conflictivas de las grandes ciudades, pues es difícil que te asalten para robarte. Eso lo sabe cualquiera que viva aquí o que esté de paso. Respecto a lo de los cuchillos, pues no sé cómo decírtelo, es la obsesión nacional, porque ha habido varios ataques. Comprar un cuchillo en el Reino Unido es complicado, hay una regulación muy estricta. En el Tesco, por ejemplo, ni los venden. Tienes que ir a una tienda de menajes, a una cuchillería y a menudo no están ni expuestos. Los tienes que pedir al dependiente. Hay una cartulina con la fotografía del cuchillo. Tienes que tomar la cartulina, irte a la caja y que te lo den. Y por supuesto no permiten su venta a menores de 25 años. Claro, eso cuando llegas aquí choca mucho, porque a fin de cuentas un cuchillo, pues es un cuchillo, ¿no? Es algo necesario en cualquier casa para cocinar o para comer. Bien, seguimos con Raúl, que está en Irlanda y que nos habla del estado de la policía allí. Hola Fernando, este es mi primer audio para el canal y quería hacerlo con respecto a la policía británica, porque en la anterior contraescucha vi que hablasteis de ella y se llegó un poco a la conclusión de que probablemente faltaban efectivos. Y yo concretamente estoy viviendo en Dublín, en Irlanda, que es muy parecido al Reino Unido en prácticamente todo. Y aquí, por ejemplo, no es solo que falten efectivos, que probablemente faltarán. Si llamas a la policía y no es urgente, la policía puede tardar 5 o 6 horas en venir fácil. Pero aquí, por ejemplo, también pasa que no tienen capacidad de acción. O sea, el policía puede llegar y no poder hacer nada. Concretamente a un compañero mío de trabajo, la novia, que vivía en un piso, obviamente, y tenía un vecino que estaba loco y que la amenazaba de muerte. Que la amenazaba de muerte, nivel que ella salía a la calle o salía a la puerta de casa, lo que sea, y si el vecino la veía, se iba por ella con un cuchillo o lo que sea y le empezaba a porrear. La muchacha se tenía que encerrar dentro de casa y le empezaba a porrear a la puerta diciendo que la iba a matar, que la iba a matar, que la iba a matar. Y la muchacha se tenía que quedar encerrada en casa, llamaba al novio, que es el que trabajaba conmigo, y tenía que ir el novio para allá para que la muchacha pudiera salir de casa. Porque si no, no podía salir de casa, porque tenía un tío en la puerta diciendo que la iba a matar. Y esto pasó 2 o 3 veces, llamaron a la policía, claro, porque esto no pasa durante, no está el tío ahí 3 horas, el tío estaría ahí 10 minutos y luego se iría. Llaman a la policía con grabaciones diciendo, oye, este vecino que está aquí, la policía estaba en la puerta, este vecino que está aquí, a 1 metro de usted, está amenazando de muerte a esta señora y no la deja salir de casa y a lo mejor está con un cuchillo en la puerta, todo grabado, y la policía le decía, es que no podemos hacer nada. Dice, ¿cómo que no podéis hacer nada? Dice, es que no podemos hacer nada. Y le decía mi compañero de trabajo, dice, bueno, pues si no podéis hacer nada, al final me acaba teniendo que tomar yo la justicia por mi mano. O sea, si veo al tío, pues le voy a tener que meter una paliza. Otro día dice, y la policía mira al lado, mira así a los alrededores y dice, bueno, mira, en este pasillo no hay cámara. Le daban a entender que es que ellos sabían lo que estaba pasando, pero que no podían hacer nada con lo que estaba pasando. Porque como todavía no le ha clavado un cuchillo, se daba a entender que es como, si todavía no la ha matado, pues hasta que no la mate no podemos hacer nada. Y ahora, yo pensaba para mí, digo, esto si pasa en España, digo, yo no me creo que una mujer en España no pueda salir de su casa, no pueda salir de su casa porque tengo un vecino enfrente diciendo que la va a matar y que la policía ni siquiera tocó a la puerta del vecino para ver qué pasaba o cuál era la situación. Directamente le dijeron, no podemos hacer nada. Y se fueron, ya está. Esa es la solución de la policía. O sea que, y mi compañero de trabajo me decía que el policía le daba a entender que él sabía, o sea, bueno, que entendía lo que estaba pasando, pero que legalmente no podía hacer nada. Entonces, la situación de la policía aquí, yo creo que muchas veces es que es tan garantista con respecto a que hasta que no hagas algo gordo no te va a pasar nada, que la verdad es que es muchas veces inútil, porque parece que hasta que no le clavaran un cuchillo a la mujer, la policía no podía llevarse al tío detenido. Y en España, si llamas a la policía por algo así, como lo que nos has contado, y más tratándose de una mujer, tienes a la policía allí en cuestión de minutos, si no segundos, vamos, minutos los tienes allí. Hace un par de meses yo llamé a la policía en Madrid porque había unos drogadictos que se querían colar en el portal de casa y estaban tratando de reventar la puerta. Los vi por la cámara del telefonillo porque uno de ellos llamó. Llamé entonces yo a la policía y a los 3 minutos exactos, había dos policías nacionales abajo.
Los drogadictos al verlo salieron por patas, naturalmente, y se perdieron por las callejas del barrio. Yo lo que hice fue bajar a hablar con los agentes, les expliqué un poco lo que había pasado y me dijeron que sí, que les tenían ya fichados y que gracias por llamar. Si hubiesen conseguido acceder, estos drogadictos pues tendrían que haberlos sacado y vamos, sin duda creo que los hubiesen sacado, entre otras cosas porque los dos que vinieron eran como dos castillos. Pero bueno, me da la impresión de que en Irlanda sucede lo mismo o algo muy parecido a lo del Reino Unido, que hablaba anteriormente. Una especie de tormenta perfecta en la que se dan cita bajos salarios, desmotivación y falta de autoridad. Bien, queridos, pues vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla de los problemillas de inteligencia y seguridad que tienen en Irán. La inteligencia israelí no vio venir el ataque de Hamás el pasado octubre y la inteligencia iraní no ha sabido evitar el asesinato político en su capital. En Gaza, las muertes y las decisiones marcan los acontecimientos, pero son otros acontecimientos y otras muertes lejos de Gaza los que más pesan en la dirección de los mismos. Los santuarios de terroristas tienen de santo solo el nombre. Nadie es intocable. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos contraescuchas, llega la contracrónica de hoy, 8 de agosto. Mañana será 9, pero es que mañana será viernes, luego no hay contracrónica, hay contrahistoria. Aquí os espero. Hasta mañana.